Yo me quedé de consejera de él. Me puse a administrarle. Te funcionó, pero te Claro, maravillosamente. te funcionó. Pero bueno, damos gracias a Dios porque así fue. A la edad de 15 años yo me convertí. ¿Cómo es que ustedes salen al pastorado? Y entonces se me apareció Saavedra. Me dice, hermano Juan, digo, le dígame, pastor, ¿qué puedo servirle? Digo, ¿cómo no? Y digo, mire, lo que voy a limpiar un momentico, voy a ir a consultar con mi esposa. Porque somos una carne. Digo, no, dele. Sabio, sabio, el hombre sabio. No, es que ella era tu consejera. Claro, acuérdate de eso. Claro. Entonces me dijo, no, está bien. Saludos y bendiciones. Le prometí a mi esposa que yo le iba a llevar una buena historia. Y no la voy a hacer quedar mal. Es un privilegio para mí el poder compartir este tiempo y este programa y esta conversación, como se le pueda llamar. Si algo tenemos en todo nuestro programa es que queremos ser auténticos y la espontaneidad es lo que nos caracteriza en todo esto. Y ya desde un tiempo que yo estuve por acá, por Miami, esta familia quería de todas maneras que yo a las 12 de la noche viniera a grabar. Y es imposible, familia. Llevamos más de una hora tratando de acomodarlos todos, las luces, todo con lo otro. Pero es un privilegio para mí que en el hogar de esta familia nosotros hayamos podido sentarnos y le pedimos a usted que se acomode donde está para que disfrute de este Contando Historias con Elcida, la dama primero, y Juanito Barbán. Bienvenidos a Contando Historias y qué placer que me hayan permitido estar en su casa y armar todo este desastre aquí para conocer un poco de la historia de ustedes. Siempre he dicho, Elcida, que tú tienes un carácter así, ¿cómo diríamos, Juanito? Juvenil, ¿verdad? Juvenil. Un carácter juvenil. Pero ya tú eres una señora de más de 4 décadas, de 8 décadas, de 6 décadas. 84 años. 84 años. Voy a cumplir el 21 de diciembre. 21 de diciembre cumples 84 años y tu espíritu está de 20. De 20. Amén. Juanita, yo no sé, Elcida y Juanito, ¿cuál de los dos es el que habla más? No, ella es la que habla. ¿Ella es la que habla más? O sea, que a las mujeres les gusta hablar, chicos. Son las que más hablan. Son las que más hablan en todo eso. Y entonces, ¿qué? ¿Nos giramos para acá? Sí, como tú quieras. no. Y las mujeres son primero. Las mujeres son primero, Son ¿verdad? primero, olvídate. ¿Dónde nace Elcida Cruz? Nací en Las Tunas. Una zona rural que decían Jobabo, Las Tunas. Allí nací. Luego pasamos a la ciudad con mis padres. Somos 3 hermanos. Estamos vivos. ¿Los 3 hermanos están vivos? Sí, mis padres sí están con el Señor. Ellos nos llevaron al Evangelio. ¿Tu niñez fue en Jobamo o fue en Las Tunas? Parte en Jobabo y parte en Las Tunas. En una finca que se llamaba San José de la Plata. Mi madre, en todas estas historias que yo he contado, me han mencionado cada nombre. San José de la Plata. Que me es difícil memorizarlo. Son el transcurso de la conversación. A lo mejor decimos que es San José de la Laja, que no sabemos. Y Juanito, tú también eres de por allá de... Sí, yo soy natural de Las Tunas. Nací en la calle Lucas Ortiz. Tú eres de la ciudad. No, yo soy ahí natural de Las Tunas. Nací en esa calle. Tengo que decir, que me crió mi abuela. Me crió mi abuela porque a la edad de 7 años perdí a mi madre. Oh, wow. Y entonces, pues, mi abuela se hizo cargo de mí, de mi hermano. Y ahí, pues, comenzamos. ¿Varios hermanos? No, un solo hermano y lo perdí en el servicio militar. Oh, sí. Un solo hermano. Oh, pero el servicio militar fue de los primeros. En el primer llamado. El primer llamado. Yo soy del 22. Mi hermano del primer llamado. Wow. Sí, en un accidente en Santiago de Cuba, allá en la zona de Chivirico, en Santiago de Cuba. Wow. Entonces, ahora me giro para acá. ¿Conoces al Señor en Jobabo o en Las Tunas? En Las Tunas. Las Tunas. Ahí en Las Tunas con el pastor Kerry González y Margarita Maclendo.
Kerry González y Margarita McLean. Maclendo. ¿Lo conociste allí en la iglesia de Jamiquí? ¿Cómo se llama eso? En la calle donde está la... En la Plaza Cucalambé. Sí, correcto. Pero... En Luca Ortiz. Ah, pero entonces ahí... Sí. Sí. Ajá. Porque él Vivía en Luca Ortiz. Y la iglesia está en Luca Esa Ortiz. calle. Entonces, tú tienes tu niñez ahí. Sí, mi niñez ahí, sí. Y entonces, ¿ya ibas a la iglesia desde niño o después conociste al Señor? Bueno, al frente de mi casa estaba un señor que tenía como una imprenta, que por cierto, en esa imprenta, que yo sepa, la revista La Antorcha se Wow. tiraba ahí, parte de ese lugar ahí, en otros lugares más. Y le doy gracias a Dios porque en ese tiempo el hermano Kerry, que también, bueno, me convertí en el ministerio hermano Kerry, la hermana Margarita, me recuerdo que ella estaba presidiendo un servicio de oración y llegué ese día ahí al servicio y ella estaba haciendo el llamado. Y fue el día que me convertí. Pero lo que quiero decir que esa gente que estaban al frente de mi casa, ellos eran bautistas. Entonces me invitaban a la escuela dominical, Bautista. a la iglesia bautista, ya yo siendo un jovencito de 12, 13 años, y empecé a ir ahí a la escuela dominical, a la iglesia bautista, pero me convertí ese día en ese servicio con la hermana Margarita Maclendo en un servicio de oración. Ahora sí estoy más perdido que Adán el Día de la Madre, para que sepa. Usted me habla de la calle Luca Ortiz. Luca Ortiz. Ahí estaba la iglesia. Bueno, O estaba había o hacían algo. estaba cerca. En sí, Julio Sanguilí. Es la que tú Ahí quería caer yo, sí. Julio Sanguilí es Eso donde está que el yo templo. conozco. Ajá, ya. Es donde está el Pero templo. es ese mismo templo. Estaba Sí, ese mismo paralela, templo, sí. ese mismo templo. Es ese mismo templo. Ese Sí. mismo templo. Que todos conocemos Sí, en la en altura. las convenciones, en la... Chévere, chévere. Y entonces, de jóvenes, los dos visitaban Sí. esa iglesia. Yo empecé a visitar la iglesia ahí a la edad de 12 años. Un señor amigo de mi padre le predicó y le regaló un Nuevo Testamento. Mi mamá y mi papá viajaban todas las semanas a un lugar que le decían Palancón, creo, en Holguín, pertenecía a Holguín, a un centro espiritista. Santo Padre. Me llevaban todos los días, mi mamá, decían que era mediunidad, y no sé. Conclusión, que ese señor Néstor Leiva nos predicó la palabra y comenzamos a visitar la iglesia y aceptamos al Señor. Mira qué bien. Esa es tu parte por ahí. Y imagínate, fuiste más bien de niña instruida en lo que es el espiritismo. Exacto. Mi mamá me llevaba todos los domingos allá. Yo no entendía, pero me llevaba. Entonces, la adolescencia de ustedes fue ahí en la iglesia de Las Tunas. Ahí en Las Tunas. Porque al pastor David Zamora, al cual le mandamos un saludo, él contaba que su noviazgo también lo hizo ahí en Las Tunas. Las Tunas, pero ya ustedes eran padres de familia cuando o por lo menos estaban casados, Cuando David. cuando David. Ya. Sí, claro. David fue alumno de Juanito de la escuela dominical. Quiere decir que ustedes se conocen en esa iglesia de Las Tunas, se enamoran en esa iglesia de Las Tunas y bueno, se casan también ahí. Y nos casamos. casamos. También ahí. Incluso ahí están las fotos de ¿Y quién fue el fotógrafo? Oscar León Damián. No, Oscar para nosotros, imagínate. Oscar, te Es mandamos un parte de la saludo. familia también. Tremendo. Sí, Él tremendo. fue el fotógrafo de nuestros hijos. De todo el mundo. De todo el mundo. Mira. Sí. Ahí en Las Tunas. Oye, Oscar, es difícil hacer un programa con estos personajes y no mencionar. Y no mencionar. No, no, Tú figúrate. formas parte de... Oscar para nosotros es parte de la familia, Oscar. Quiere decir, ahora esto está bonito, porque quiere decir que en esa adolescencia ustedes de iglesia estaba todo ese grupo. Vamos a volver. Claro. Vamos a eso, sí, está Oscar. Me imagino que estaba Ileana Baez. Eliana, estaba Orgelina Rodríguez. Mary Baez, Clara. Clara. Nora Barrera. Barrera. No sé quién es, pero... Neida Barrera. Neida me suena, pero, Sí. pero Nora no... Y So,
Eso era la juventud. Estaba Ana Riera y Héctor del Prado, una juventud tremenda en Las Tunas. En ese tiempo. En ese tiempo. Siempre la iglesia de Las Tunas fue una iglesia entusiasta. Siempre, Tremendo. ¿Cómo que no? Siempre. fue muy participativa en toda la... En todo. Sí. en todas las cosas. Me imagino ustedes que, yo no sé, ya la adolescencia de ustedes, que fue en los finales de los 50 o como... Bueno, más o menos en lo que es entre el 57 y 58 fue que yo me convertí. Por ahí. Entonces quizás después a principios de los 60, Más o menos. va más o menos ahí, porque si Marquito nace en el 66, igual que yo, Exacto. pues estamos hablando que... Nos casamos en el En el 62. 62 nos en el casamos. 62, ya chévere. Entonces ustedes, toda esta transición que sucedió en Cuba, los cogió en plena adolescencia, en plena Sí. juventud. Pero bueno, de eso no se trata este asunto. Aquí lo que queremos es chismear la vida de ustedes. Claro, hay chisme. Conocer la historia. Conocer la historia. Voy para allá. ¿Cómo fue que te interesaste acá en El Caballero este? Oye, esa historia está tremenda. Si la digo de verdad, No, adórnala. la voy a adornar. Pues Adórnala. mira, él empezó a visitar la iglesia con un primo que se llamaba Orlando de la Cruz Barbán. Fue el que lo llevó a la iglesia. Y ya yo, por supuesto, como te dije, con mis padres y demás y demás. Orgelina Rodríguez era una muchacha que ya ella está con el Señor, que era muy entusiasta con los jóvenes y todos los jóvenes que hemos mencionado. Entonces, nada, nos ayudamos nosotros. Juanito era nuevo convertido, yo tenía un poquito más de tiempo, pero tengo una historia secreta que la tengo que decir. Venga, ven, eso es lo que hace falta. Ven. Bueno, no se puede enojar mi esposo. No, No, hombre, no, yo no voy a... A esta altura, ¿tú crees que Nunca, no? nunca, jamás. Él tuvo un romance pequeñito, o enamorada, de una muchacha en la iglesia que se llamaba Obdulia Argüelles. Qué historia. Y él, pues ahí estaban orando. Llevas eso en la memoria. Muchachos, ellos iban orando, y qué sé yo. Y entonces los jóvenes dábamos un servicio en el Parque Maceo todos los domingos a las 6 o las 7 de la noche, y de ahí pues nos trasladamos a la iglesia, y había muchos que aceptaban al Señor, iban con nosotros, Eliana, todo el grupo de jóvenes, Oscar con el acordeón, bueno, tremendo. Y él iba con la muchacha que le estaba tratando de conocerse, De disipularla. de discipularla. De momento, yo iba atrás con las muchachas y él bajó su trompeta en el suelo y se quedó esperándome. Oh. Y entonces seguimos ahí. ¿Qué pasó? No, que esta muchacha no me conviene porque Oh, ella está pensando también en otra persona. Yo le dije, decide tú. pero tú estabas en línea. Decide tú, No, Canto. él le dijo, No, tú estabas en línea. dice, decide. Y ella le dijo, no, voy a seguir tratando con los dos. Y ahí ya él cogió su parte y dijo, no, aquí esto no va a funcionar. Bien. Entonces, figúrate tú, me da pena decirlo. Yo me quedé de consejera de él. Me puse a ministrarle. Te funcionó, pero te Pero- funcionó. Claro, maravillosamente. te funcionó. Mira, me puse a aconsejarlo, a calmarlo, porque decía que mira lo que me pasó. Y yo ahí. Entonces, un buen día, pues ya en los cultos de barrio, a casa de Ávila, por ahí un recorrido, nuestra trayectoria es bien larga. Pues ahí ya él se declaró y demás. Y bueno, continuó el asunto y fue funcionando. Y luego las muchachas de la iglesia Te empujaron. decían, óyeme, Orgelina decía, no, está perfecto eso. Pero después cuando vieron que mi esposo era una bendición, todo el mundo decía, oye, pero qué bárbara, te lo ganaste tú. Entonces estaban queriendo, pero olvídate, Dios lo tenía Es preparado que tú para eras mí. la consejera. Yo era la consejera y yo me puse a aconsejarlo y un día mi mamá dice, oye, pero ¿qué tanto tú hablas con ese joven? Bueno, mami, estoy conversando con él. Y bueno, la historia, ya saben hasta dónde llega
¿Cuántos Tenemos años? 62 años de matrimonio con 4 hijos, 10 nietos y 11 bisnietos. De repente usted que nos está mirando necesita una consejera. Vaya Es- analizando eso, así no pierda. mismo. Entonces ahí usted corrobora la No, información. eso es correcto. Ah, correcto, está correcto. bien, La historia es correcta. Está bien. Entonces ahí tienen su noviazgo, se casan en La iglesia en la iglesia pentecostal. en ese sentido. Pero ustedes, Juanito, usted trabajaba en la iglesia local. Bueno, déjame decirte, yo tengo la bendición, bueno, de... Sí, tenía mi trabajito, pero en sí estaba casi siempre en la iglesia. Y eso pues me ayudó mucho que el hermano Kerry, en esos tiempos, él fue no solamente mi pastor, fue mi consejero, me ayudó en tantas cosas. E incluso estaba recordando que te decía ahorita de la Antorcha, la revista. Ajá. Yo tenía que ir a Camagüey a llevar los clichés de la Antorcha. Los llevaba a Camagüey, él me enviaba, cogía la JU y entonces lo entregaba, ni me recuerdo el lugar que lo entregaba, ¿me entiendes? Porque ese era el objetivo, entregarlo allí para que luego eso pues saliera en la Antorcha. Y fueron los trabajos que yo le ayudaba al hermano Kerry, como esos otros muchos trabajos más que hacíamos en la iglesia, pero casi siempre estaba metido en la iglesia, y él ayudándome en esto, en lo otro. Incluso recuerdo que muchas cosas que aprendí de electricidad me la enseñó él, me la enseñó el hermano Kerry. Y un día por maldad, como uno era joven, al fin no conocía, yo estaba con unos cables, y si toca la pared, toqué la pared. Y aquello me dio un cuartazo y él empezó a reírse con aquello. Pero bueno, damos gracias a Dios porque así fue. A la edad de 15 años yo me convertí. Me convertí, como te digo, con la hermana Margarita, pero yo tenía 15 años cuando hice mi profesión de fe. Tu trabajo en la iglesia viene desarrollándose primero, pienso yo, con la escuela dominical. La escuela dominical, sí. Bueno, el hermano Kerry incluso un día él me dice, oye, él me había visto ya trabajar con los niños, que me habían dado los expositores que se usaban en aquellos tiempos. Dice, oye, a partir de, vas a ser mi ayudante de los jóvenes, porque él atendía a los jóvenes. Y entonces le dije, pero yo, si yo no, yo no tengo esa experiencia, dice, no, me vas a, tú eres. Y en efecto, cuando él fallaba en una cuestión que no podía estar, me soltaba a mí a los jóvenes para que yo le diera la clase. Y bueno, ¿tú estabas al lado de él o tú también? Fue maestro de David Zamora, de Barceló, de una pila de jóvenes allí que hoy están en el ministerio de pastores. Incluso en último fue los hijos de Saavedra, fue los últimos. Los de alumnos Saavedra, Otoniel Pero mira, ahí y voy. Samuel también. Ahí voy de lo interesante, porque mira cuánto tiempo ha transcurrido desde Kerry González menciona hasta los hijos de Saavedra. Ustedes trabajaron bastante tiempo en la iglesia local. Sí, local. Fuimos siempre líderes. Sí, él fue diácono. Presidente de los jóvenes. Yo presidenta de las damas. Ahí en la iglesia local. Local. Porque si ustedes mencionan hasta los hijos de Saavedra, wow, eso fue por los 80. Fueron alumnos de No, menos por los 80. Fueron por los 80. Por los 80. El tiempo ese de Saavedra en las tunas. Y en ese tiempo ya ustedes todos tienen 4 hijos. Todos nacen allí todos nacieron en las tunas. Porque a diferencia de otros pastores con los que han salido a pastorear. Claro, un hijo le nació en Pirán del Río. Exacto. El otro le nace en Santa Lucía, en Nuevita. Y por la característica del pastorado. Pero no, sus hijos todos nacen en las tunas. Ahí en las tunas, y también se empiezan a crecer ahí en la misma iglesia de las tunas. Sí. Nosotros podemos decir que el seminario bíblico no lo pasamos en Manaca, pero sí lo pasamos en la iglesia local. Tuvimos de pastor primero a Kerry, luego de Kerry... ¿Onelio? Albeniz. No, tampoco. No fue Albeniz. Cuando Kerry salió para el seminario bíblico, que lo mandaron para Manaca, nos pusieron a Levi Olivares, que era de Santiago, que caminaba con las rodillas, que el Señor la sanó de lepra. Ella estuvo con nosotros un tiempo ahí. Una gran hermana. Nos enseñó. No la recuerdo. No, ella nos enseñó. Albeniz sí, pero... Entonces ella estuvo ahí, Floyd también, el que era director. Luego después de eso fue que vino Albeniz Valdés. Tuvimos también de maestro, porque como el seminario cerró,
muchos de los seminaristas y maestros que tenía el instituto vinieron a dar las tunas, algunos de ellos, como por ejemplo el que tiene la librería, Luciano Rodríguez. No sé si ustedes saben, esta entrevista para usted que nos está mirando, la estamos haciendo el día 23 de noviembre. Hace una semana falleció. Sí, Luciano. Oye, eso no sabía. Claro, Sí. por eso nuestras Mira, condolencias No, para mí si me hubiera Luciano, enterado, olvídate. fue un gran hermano. a la familia. Inclusive, mi hija Dorca, fíjate que me has dado esa noticia, mi hija Dorca tiene sangre de Luciano porque nosotros tuvimos a nuestra hija grave entre la vida y la muerte y cuando le fueron a poner la transfusión de sangre, la de Juanito no era compatible y Luciano, que estaba en ese tiempo en las tunas, nos cedió y porque la se le sangre de hizo él transfusión de Luciano Rodríguez. Voy a aprovechar ya que mencionamos esto y esto se ha dado sin planificarlo, Sí, planificado, señor. ya. porque me di cuenta al tú mencionar a Luciano que no sabía que él No, había no sabíamos. fallecido. Entonces, a todos esos familiares y amigos, Luciano Rodríguez, yo lo conocí ya aquí porque él tenía una librería cristiana. Sí. Conozco de él que ayudó a muchos pastores ¿Cómo que cubanos, no? Sí, señor. muchísimos pastores cubanos. De parte de nosotros, la familia Juanito y Elcida, que están hablando de la hija, que incluso lo que sucedió con Dorcas. con Dorca y todo eso. Nosotros queremos aprovechar este momentico y dar nuestro más sentido pésame a la familia de Luciano Rodríguez. Particularmente no las conozco, pero si ustedes se pueden contactar con los pastores Juanito Elcida o conmigo, o Josué Rojas, nos gustaría pues saber de ustedes. Aprovechamos ahora esta oportunidad también para darle nuestras condolencias a la familia. Nosotros sí conocimos su esposa y parte de sus hijos allí en la librería, como también conocimos la primera esposa y sus hijos, que también estuvieron en las tunas con nosotros. Así que a todos, pues, oramos por ustedes para que el Señor les consuele, mis amados. Amén. Cerramos este paréntesis de la entrevista. de lo que hemos hablado Condolencia de la Luciano. condolencia de Luciano y seguimos con nosotros. Entonces, estás trabajando en las tunas, en la iglesia de las tunas local como maestro coro dominical. Yo sé que tú lo hacías, pero ¿tú lo ayudabas a él o tú también funcionabas como maestro? Yo fui presidenta de las damas ahí local y superintendente de la escuela dominical casi todo el tiempo. Bueno, tengo que decir que fueron varios pastores. Después de Albeni Sí, pero yo quiero vino aclarar Onelio eso. González. Después de Onelio González vino Fue Carlos Anderson. Alfredo Fue Gómez. Carlos Anderson. Después que se fue Kerry, vino Carlos Carlos Anderson. Alfredo me instruyó mucho para desenvolverme en el púlpito. Alfredo Gómez. Tenía yo 2 cargos, escuela dominical y dama. Entonces cada domingo pues teníamos que desarrollar nuestro liderazgo. Y así nos formamos hasta que llegó el momento que llegó Jorge Luis Saavedra de los Santos. Venía de Santa Marta 17. Sí, señor. Ya. Para las tunas. Fíjate que el tiempo, ¿cuánto tiempo ustedes sirvieron? Dice la Biblia que si en lo poco usted es fiel, Amén. en lo mucho En lo mucho te pone. usted pone. Ustedes sirvieron en la iglesia local por mucho tiempo. Por muchos años. Y le nacen los hijos crecen ahí. Bueno, tú tocas trompeta, Marquito un trompetista tremendo también, reconocido. Yo sé que la música era algo fuerte en la iglesia de las tunas. Sí, como no, Sí. había una banda que eran Una banda, 30 y pico de música. Nosotros tocábamos en la banda de las turnas también. ¿Y tú tocabas pandereta? Yo tocaba La trompa. la trompa, Sí. como el bombardino. Ave María. Y Juanito la trompeta y otro hermano clarineta. Tenemos una banda tremenda, la verdad. Nosotros siempre comentamos con Alberto Velázquez, que es nuestro amigo también, hermano, que está allí en Cincinnati. Te mandamos un saludo, Albertico. Saludos, Estamos Alberto. Sí, con yo lo conozco Josué. también. Y siempre, y con Alicia Castro también,
comentamos que nosotros hemos permanecido en el Señor por la base y la enseñanza que los pastores que tuvimos nos dieron. Eso fue una base para arrancar y estar hasta el día de hoy por la gracia del Señor. Entonces, ya conociendo todo esto, ¿verdad? Que han transcurrido tanto tiempo, yo te preguntaba fuera del aire, que yo recuerdo que tú trabajabas en La sala de motores. Yo pensaba que tú trabajabas en Ambulancia. ambulancia. No. Pero me dijiste que trabajabas. O sea, lo que me refiero es que ustedes secularmente trabajando Sí, secularmente. y sirviendo. ¿Sabes En la lo iglesia. lo que te pasa, Josué? Que nosotros trabajamos en el taller allí de, Trabajaba en transporte. sí, Porque de transporte. Pero todas las ambulancias de las tunas, todas pasaban por ese taller y Juanito le daba entrada y salida, las reparaban y yo las piezas y esa es la relación que quizá tú por tienes eso que con las ambulancias. Lo relaciona con... sí. Claro. Los ambulancieros eran amigos de nosotros todos y demás. Ok, entonces ahora viene la pregunta del $1,000,000. Ujú. ¿Cómo es que ustedes salen al pastorado? Bueno, déjame decirte, tendríamos que decir algo, mira, y tengo que volver a mencionar a Oscar. Oscar y yo pues estuvimos atendiendo en el presbiterio, los jóvenes y también los caballeros. Entonces Oscar tenía una moto y él me invitaba, y íbamos a atenderlo, llevarle los programas, las los nuevas guayos. cuestiones que había respecto a la iglesia, vaya, animando a la juventud, tanto en la parte de Holguín como en las Tunas, porque toda esa parte la abarcaba Oscar, y entonces él siempre invitaba y andábamos los ahí, y me trepaba en el motor ese, llevando entonces crecí también en esa parte, y luego también fui parte de, ¿me entiendes?, de trabajar en lo que es la parte esa como joven, y después más tarde como caballero. Y bueno, el ministerio, bueno, él ya también va a decir algo. Presbiterialmente también trabajamos, tú de los Exacto, caballeros y yo de las presbiterialmente. damas. El asunto es que un día yo estoy arreglando, yo tenía carro, yo tenía mi carrito, Chevrolecito. un Chevrolet, sí, y lo tenía arreglando, creo que era la transmisión, no sé qué cosa era. Bueno, el asunto es que yo estaba tirando el carro lleno de grasa, y en eso se me apareció Saavedra. Me dice, hermano Juan, digo, dígame, pastor, ¿qué puedo servirle? Aquí estoy embarrado de grasa, ¿qué pasa? Dice, oiga, me hace falta que me vaya a atender a Cañada. Cañada de Yaray. Cañada de Yaray. Cañada Digo, de ¿qué pasa? Entonces me dijo, no, el hermano Eliseo, él tiene que asumir el cargo que se le ha dado, el cargo de los Presidente nacional de los jóvenes. Presidente nacional de los jóvenes, y se ha quedado vacante aquello allí, necesito que vayas allá a atenderme un tiempo aquello. Digo, ¿cómo no? Y digo, mire, lo que voy a limpiar un momentico, voy a ir a consultar con mi esposo, porque somos una carne. Digo, no, dele. Sabio, sabio, el hombre sabio. No, es que ella era tu consejera, acuérdate. Claro, acuérdate de eso. Claro. Entonces me dijo, no, está bien. Y entonces, bueno, fui a hablar con él. Y digo, bueno, dice, mira, y esto así. Dice que tú dices, no, vámonos. Eso fue así. Wow. Entonces, como yo trabajaba en transporte, yo tenía carnet de transporte. Entonces yo le dije, no, vamos con una guagua aquí, nos vamos para allá, para Bejuco. Y dije, vamos a pie para allá. Y así empezamos a atender la obra en Cañada de Yaray. La entendían desde las Tunas. No, Desde las Tunas, pero... nos mudamos para allá, Luego más tarde nos mudamos. para Cañada de Yaray. Y él venía todos los días a la base allí, a la carretera, a trabajar. Y como tenía el carnet, se montaba en la guagua y se montaba en el cruce. Y iba a la iglesia. Pero del entronque de Bejuco, ¿allá cuántos kilómetros había? 7 kilómetros más. 7, 8. Lo caminaba diario. Salía y cogía la primer guagua que pasaba por ahí. Y después la última. Wow. Por eso yo les digo. ¿Y los muchachos se lo llevaron para Cañada? No, ya estaban grandes. Ya Dorca estaba casada. Ajá. Entonces yo tenía a Joel, que lo tuve para que lo sepan, lo tuve a los 40 años. Wow. Donde los médicos decían que no podía ser. Entonces él tenía como unos 6 años por ahí. Y Dorca, que ya estaba casada con David Barbán, se quedó ahí. Casi se puede decir que Dorca es la segunda madre de Joelito. Ella se quedó hasta que ya, al cabo de los años, que fue creciendo, pues ya no lo llevamos, que ya esa es otra etapa, para agua de pasajeros, ya sí se fue. No, como eso todavía no hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí. Fuimos Ojo de Agua, Elsa, ¿no? De ahí fuimos Sí, Ojo por de eso. Agua. Sí, pero Cañada de Yaray y Ojo de Agua. Aquí estaban cerca, Estaban también cerca. atendimos lo que es también Aguas Blancas. Exacto. Agua Blanca está llegando a la carretera. Allá la la carretera carretera, de sí. Jobabo. Sí, si tú te das cuenta, ahí todo es a base de agua. Cañada de Yaray, Ojo de Agua y Agua Blanca. ¿Viste? Las 3 aguas. Sí, señor. Yo jugué pelota en Agua Blanca. En Agua Blanca, sí. Y ahí pasamos de Cañada para Ojos de Agua.
Wow, entonces así empezaron ustedes. Ajá. Y ahí, bueno, claro, como los hijos estaban grandes, no tenían que estar. Ya Marco estaba casado, Mirna y Dorca. Ya. Que teníamos el chiquito, que lo tuvimos ya viejo. Bien, y entonces siguieron con él. Bien, y entonces, pero ¿y cómo salen entonces? Porque toda su zona de confort estaba en las tunas. Ujú. ¿Cómo salen de la zona de confort? Bueno, la historia de Ojo de Agua tenemos que relatarla. Bueno, yo le doy gracias Ajá, a Dios venga. porque yo, como te digo, tenía un carro y todo más tarde Teníamos tenía los esa lunes. facilidad, ¿me entiendes?, de viajar a Teníamos atender en los la lunes. obra. Y ya pues definitivamente nos quedábamos ahí pastoreando en Cañada y más tarde fuimos a Jodear. Los lunes veníamos a la ciudad y le dábamos vuelta a los muchachos y nos regresábamos el martes o miércoles para seguir atendiendo. Y bueno, en Ojo de Agua la batalla fue fuerte, ya por ahí hay fotos donde construimos, porque cuando estaba Francisco González, que fue el pastor que entregó, la iglesia era de tablepalma, guano, se estaba cayendo. Bueno, yo recuerdo que para las primeras navidades que pasé ahí, yo cogí cartón y forré todos los huecos que tenía la iglesia. Sí, Y yo le ya- pintamos y adornamos y cambiamos aquello de momento. Pero después construimos y hicimos, bueno, ahí está el Templo La Hermosa, que hay muchos que la conocen y pueden ver, pero el gobierno no estuvo feliz con eso y vino, Ahí fue una batalla que tuvieron. 3 veces vino la policía y cuando en una ocasión, esto es bueno que lo comentemos, en una ocasión cuando llegaron y vieron Juanito Barbán y Elsia, que habíamos trabajado por muchos años en los talleres de ómnibus y nos conocían, y la policía los engañó, le dijo que iban a buscar una mercancía. Cuando vio que era romper el techo, dijeron que no iban a hacer, que ellos a Juanito Barbán no le decían eso y se fueron. 3 veces Fueron a regresaron. romper el techo. Rompieron el techo. Ah, lo rompieron. Lo iban Lo a rompieron, romper, ajá. pero esa ocasión no lo rompieron. Regresaron a la ciudad y así fueron 3 veces. La última vez que fueron hace 37 años, que mi nieto Noel cumplió ahora en junio y estaba Dorca en la clínica cuando estaban amenazándonos y fue el hermano Humberto Martínez Sabó a decirnos, pastora, no se preocupen que ya no van a hacer nada, ya nosotros hablamos con ellos y no van a romperle el techo, ya. Vaya a la clínica a ver a su hija. Y nos fuimos a Las Tunas y cuando regresamos ya habían destruido todo, tiraron las planchas de fibrocén al piso, destruyeron todo eso. Los vecinos salieron con machete, asadón a darle golpe a la policía porque de hecho nos querían mucho. La zona de Ojo de Agua, bueno, donde quiera que hemos estado, la verdad que nos Pero han querido. qué, pero ahora usted fríamente lo analiza, o sea, ¿cuál fue el delito para romper un techo? Ellos dijeron, la policía, que era que el barrio entero tenía casas de guano y que nosotros no podíamos tener esa iglesia más superior a los demás, o sea, con techo de fibrocén. Eso para ellos era una humillación. O sea, que la igualdad era que todo el mundo estuviera baratado. Exacto. Wow, wow. Una historia tremenda. Wow, la pasaron duro ahí en esa. Ya, en Tuvimos eso- 4 meses con unos toldos y con sombrillas dando los cultos. Y luego que nos obligaron a poner guano, y por ahí hay fotos que podemos verificar, 430 pencas de guano cargamos mi esposo y yo de una finca a la otra para hacer el techo de guano. Eso Dios lo sabe, finalmente lo hicieron de guano el techo. de guano. Hicimos de guano, pero luego más tarde porque bueno, al ir nosotros para Aguada de Pasajeros, ya como pastor que habíamos sido elegidos allá, entonces tomó ahí Eliseo Rodríguez, vino a ser pastor de Ojo de Agua. Y entonces él se encargó de... También me imagino que eran los inicios de Eliseo Rodríguez, ¿no? Sí, exacto. Sí. Exacto. Él estuvo en Yo Colón, digo- que nosotros lo dejamos en Colón. La historia no se es Yo larga. le decía que Eliseo es como, no siempre nos seguía Era a el- nosotros. el Porque sucesor. después que ya estábamos también ya en la zona digamos, de lo que es Colón, Matanza. Ya estábamos también ya levantando una obra ahí, en ese lugar. Y entonces cuando tuve que entregar ahí, Viene Eliseo, a quien entregué fue a Eliseo. Vino Eliseo y tomó el lugar de Colón. Tremendo Eliseo, tremendo. Eliseo tiene una obra muy buena. aquí. Tremendo, una historia también muy sí, bonita. Sí. Esos son historias y son ejemplos Amén. de los comienzos
de siervos del Señor, que hoy en día Dios lo tiene en un liderazgo y los tiene en una posición, pero wow, esos comienzos fueron... Imagínate que luego después Eliseo pasó para Ojo de Agua y también después que nosotros salimos para Agua de Pasajero. Es como dice, me viene a mí a la mente ahora, el hermano Jani. Dagoberto Jani. Dagoberto Jani, mi amigo, que también lo aprecio, le mandamos un saludo. Sabemos que él ha pasado momentos difíciles, pero Dios lo ha sostenido. Él decía cuando el primer carrito que él sacó y compró, tu papá también te compró un carrito, y se pusieron a decirle, pero mira este. Pero es que nadie sabe la fidelidad claro, que hubo antes. Que hubo cuando él mismo, Jani, estuvo en Lumá y todo. Entonces Dios lo bendijo y como a nosotros igual, tenemos que dar gracias a Dios que nos ha bendecido tanto, que hoy por hoy tenemos nuestros hijos, nuestros nietos y toda nuestra descendencia en este gran país. Amén. Entonces van para, como decía, ya salía un poco de la zona de confort. Nos fuimos para Aguada de Pasajero, que en el aspecto ya era un poquito como de ciudad. Era mejor, más ciudad. Era más. Aguada, que a un central azucarero ahí, ¿no? Bueno, cerca. Pero lo que pasa es que Aguada, pero una ciudad muy buena. Para usted que no conoce Cuba un poco, Aguada está muy céntrica en lo que es la autopista nacional. Y bueno, ya la logística de la Aguada de pasajeros era diferente a Cañada y... Aguada más bien es una zona rosera, ¿entiendes? Una zona rosera. Una zona rosera. Pero allí sí la electricidad y las casas eran un poco allí, mejor, ¿no? Allí en ese momento salió Moisés García y Damaris Perna, eran los que estaban saliendo y nosotros entramos. Realmente tenemos que decir, porque es que en esta entrevista nos vienen tantas cosas a la mente. Todo lo que te venga a la mente. Aguada de Pasajero. Y si no sirve, lo cortamos. Aguada de Pasajero fue una ciudad muy amada por nosotros y los hermanos nos aman mucho. Allí aprendimos, como dice Josué, a desarrollarnos más en la ciudad. Aprendimos muchas cosas, el cariño de todos. Y bueno, hasta el día fue de hoy. Tremendo. Hasta el día de hoy, incluso. ¿Qué tiempo de Aguada? Ahí en Aguada? Tuvimos 5 años. 5 años. De ahí pasamos a Colón. En Colón que construimos, hermano, también hay que decir, construimos una casa que compramos. Por eso las autoridades de Cuba le dijeron a mi esposo y a mí, mire, es cómico esto. El director que estaba atendiendo los asuntos religiosos en Matanza era de mi pueblo, Méndez de apellido. Y ese señor me supo decir que nosotros éramos muy, muy boquiduros, porque no nos callábamos. Boquisuelto lo que era. Y queríamos seguir sirviendo. Tenemos una historia tremenda. Entonces, estuvimos en Colón, compramos casa y por eso fue una de las cosas que tuvimos que salir de Cuba, porque Juanito compró varias casas para establecer obras que hoy están reconocidas. Claro, porque sí. O sea, yo quizás estoy un poquito... desubicado un poco en el aspecto porque yo salgo en enero del 94, pero mis últimos años en Cuba no estuve tan vinculado a lo que estaba pasando. Yo sé que llegó una época eso donde tú comprabas una casa y tú ponías una casa culto, pero entonces el gobierno venía y decía que no era legal. Exacto. Entonces se nos dice que fuimos los pioneros de abrir casas cultos, según nos dicen muchos, ¿no? Todas las zonas de Matanza hoy son iglesias. Fuimos los pioneros de abrir casas cultas en esa zona de lo que es la parte central del país. Y bueno, empezamos ahí en Agua de Pasajero, que por cierto tengo ahí en ese FAI todos los lugares que abrimos. Que la gente alrededor de Aguada. Alrededor de Aguada y Matanza. La gente dice, no puede ser. Digo, bueno, pues tengo familiares que están pastoreando en Los Arabos. Los Arabos los conocemos. Sí. De ahí es la hermana Leida Herrera, que fue una misionera, o es, con nosotros, y ella es de Los Arabos. Y abrimos una obra en Cuatro Esquinas también. Sí. Y pusimos al hijo de él, de Ena Bilmou. Tú no lo conoces, no. Pero los hermanos viejos que ven esta entrevista sí saben. Sí. Y ahora lo pusimos en Cuatro Esquinas, Los Arabos. Ahora creo que está en Crimea.
En la zona de Hawái abrimos varias casas cultos, que ahí tiene el nombre de mi esposo. En la zona de Aguada, igual Guayabales, Real No, yo Campiña. los tengo aquí, yo puedo mencionarlo. Búscalo y lo menciona. sí. Yo puedo mencionar los lugares que abrimos para la En, gloria del Señor. en Ajá. Hawái, En toda esa zona de Aguada después de pasamos a Pasaje. Hawái, abrimos Torriente, hay una pila de Ya. casas cultos. Bueno, el Señor, tú conoces nuestra historia. Pero eso es lo que eso es lo que queremos y, pues, y Juanito tiene ahí, porque eso es lo que nosotros queremos conocer, esa historia que no conocemos. Amén. Porque ustedes ahora lo podemos ver muy alegre Sí. y muy Lo servicial. que pasamos. No, pero lo pasamos Fue terrible. etapa bien Y difícil. entonces, bien difícil. Tienes La- una lista ahí. Sí, Sí, tengo la una lista. lista. Bueno, ya mencionamos todo lo demás de Ojo de Agua, Agua Blanca, todos esos lugares, pero ya estando, por ejemplo, en esta zona de Aguada de Pasajeros, ahí abrimos un lugar que se llama Guayabales, Covadonga, Perseverancia, Cayo Ramona, Australia, Manguito, Reparto de Colón, Cuatro Esquinas, Perico, Matanza, Agramonte, Matanza, Crimea. Todos esos son como barrios. Todos esos son lugares Sí, que hoy son abrimos. iglesias reconocidas. En esos lugares ahí, eso bueno, esos fueron los motivos por los cuales las autoridades se enojaron, especialmente conmigo, y fue cuando estábamos tratando de mejorar el templo de allí de lo que es Hawái Grande, donde estaba Inés y el esposo, y eso pues empezó a traer dificultades, ¿no? Al extremo que 3 veces tuvo que venir el Ejecutivo a tener reuniones de juicio allá en Matanza. Fui a los 2 primeros juicios. El tercer juicio no me dejaron, no, que yo no tenía que estar. No, tuve pu- que no lo regresar. dejaron entrar. No dejaron entrar, entonces esperé. Nos que- ratificaron de pastor y salimos 100%. Y esa misma semana tuvimos que salir de ahí No, porque entonces fue cuando regresó nos el hermano amenazaron. Hugo Reyes, parte del Ejecutivo, y le dije, bueno, a ver, ¿cuál es la medida que tomaron? Y dice, no, la medida que tomaron es que tienes que irte de aquí, o de lo contrario te van a echar de 7 a 8 años de cárcel. Mi madre. Sí, tienes que irte de aquí, pero ya. Eso fue así amenazado. Así, nos amenazado. desterraron para Ese fue cuando me me cerraron el templo en Hawái. Oh, fueron a parar al primer paso, sí, ahí era como Hermano. un lugar de... Sí. Por eso es bueno que la gente sepa, y hoy estamos bendecidos en Fuimos a dar este el primer país paso. porque Dios nos ha gratificado, pero no fuimos a un seminario bíblico nunca. Y Pero no, había la experiencia. Pero, Sí, sí, todo- pero todo le tiene su- fuimos ahí al Señor, vaya, pero mucha gente, quizás que ven esta historia en mismo Cuba, que hay muchos pastores nuevos que no conocemos, que sepan la historia, que Juanito y Elcida desarrollamos por la gracia y misericordia Yo de Dios. creo, o sea, hay a mí me gusta mencionar mucho el texto que dice el corazón alegre Constituye buen remedio. y Así el mismo. espíritu Maestro Tito triste seca los huesos. seca los huesos. Otro dice que el ánimo del hombre soportará la Amén. enfermedad. Entonces, Exacto. siempre yo usted está alrededor mío, usted sabe que yo siempre voy a empujarte para que tú te levantes, que tú camines, Exacto. que tú eso. Y no es una confesión positiva, es una actitud que sentado en un lugar y quejándote no vas a resolver absolutamente Nada. Eso es mejor que deje un pie. Y viendo yo ustedes lo que usted me comenta, que no lo conozco, o sea, yo no está sabía interior, nada. no estaría de todas estas vicisitudes que han pasado. Pero, por otro lado, mirando, ustedes fueron un plantador de iglesia. Sí. Así Y mismo. entonces, el plantador de iglesia se ve a veces en estas situaciones de que tiene que limpiar la planta de los pies, Y la salir. chancleta, limpiarlo y irte y moverte Y para otro lado. para otro lado. Wow, interesante el ministerio de ustedes. Eso mismo nos dijo Sabó cuando Aguada, porque realmente, como tú dices, el confort, nos sentíamos cerca a 20 y pico, 30 millas de las Tunas, y podíamos llevar provisiones a nuestros hijos, pero cuando nos dijeron pueden correr en Aguada, pues nosotros realmente aceptamos. Y ahí fue un desarrollo tremendo hasta el día de hoy que Dios nos ha ido bendiciendo. Claro, ahí fueron saliendo. Bueno, y fueron a parar a primer paso y entonces. Bueno, el primer paso estando ahí, pues entonces seguimos trabajando, no nos quedamos ahí, digamos, varados, ¿no? Sino que fuimos a atender entonces a los palos y también Nueva Paz. No, los palos y
como dice la gente, que de los palos se entierran a la gente en cabeza. En cabeza. Cabeza. Teníamos un grupo de Yo hermanos. no tengo ni idea de dónde están los palos ni la cabeza. En ese tiempo tenemos que mencionar a Narciso Frometa. Oh. Narciso Frometa, y exacto. Noemí vivían en Primer Paso, eran los pastores Primer Paso. Y algo que todavía tenemos que agradecerle a Narci, que él estaba viviendo la casa pastoral muy confortable, muy buena, de placa y demás, pero al nosotros sacarnos de allí en las condiciones que nos sacaron de Hawái, el ejecutivo le dijo a él que nos diera la casa mejor. Y él amablemente nos entregó la casa, que hasta el día de hoy es nuestro buen amigo. Narciso y él está tomó bendecido, una Narciso casa está bendecido. pequeña, más Sí, eran diría buenas yo. casas, pero no las condiciones que tenía Exacto. atacar una casa Y de entonces, mampostería y placa, que creo que el hermano para Salvo fue el que nosotros, inició Noemí, eso ahí. Y que también ahí estuvo, por ejemplo, Albio García, Albio García y también Exacto. René Calvo. René Estuvieron Calvo. allí ellos pues proyectándolo, ¿me entiendes? Todo lo que es Sí, el- todo lo que es la literatura. A veces yo le literatura y- digo a algunos hermanos, recuerden a René Calvo, yo, ¿verdad? Pero claro, mis hijas me dicen, mis hijas, mami, pero tú no ves que tú eres una anciana. Hay gente que no sé. Y es verdad, nosotros, la trayectoria de Asamblea de Dios en Cuba, toda esa gente como tu papá Jesús, Manolo, Esmilda, y cuánta, Zoila, Elba Rodríguez, Antonio Tamayo. Antonio Tamayo, Zoila, Ujú. toda esa gente, Francisco González, Rosa y Leonides, Ejo de Agua, toda esa gente la conocemos a la perfección. Y mira, eso es algo que me llena de gozo. Hoy por hoy, allí en Las Tunas, en el reparto, ya la salida de Camagüey, está José Luis Ávila, que era hijo de porque Belkis tenemos y de varios. Iván. Eran niños, jóvenes, adolescentes, y hoy por hoy son pastores. La semillita quedó sembrada. Y así tenemos en Hawái En Hawái, a exacto. Diel, otros, Y una tenemos también cantidad de allá en jóvenes. Australia, porque ahí en Australia y Covadonga tenemos este muchacho que está haciendo un templo, ahora nos llama casi toda la semana, que también era un jovencito cuando eso, y hoy en día es pastor también y está abriendo una obra ahí En perseverancia. En perseverancia. En perseverancia, que le decían 1 de mayo. Yo inclusive, que la gloria sea para Dios, le estoy mandando ofrendita porque está construyendo una iglesia. Me dice, ustedes son mis pastores. Y así nosotros seguimos sirviendo a Dios porque Dios nos ha bendecido. Amén, amén, amén. Es interesante. Wow, esto. Bueno, ya empecé a eso y voy a decirlo. No, tú le dijiste a tu esposa que ibas a llevar una gran historia. Sí. No, y estamos todavía, hay cosas que se han ido A la dando, mitad. Pero lo que bueno, pasa es que, mire, ustedes son, yo no sé si teológicamente lo que yo voy a decir, pero bueno, si teológicamente lo que yo voy a decir no está bien, ustedes me pueden corregir porque yo no soy un teólogo. no, claro. Yo trato de comunicar No, estás haciendo algo estas tremendo. historias. Pero, Todo bien. usted sabe que los apóstoles Ujú. iban Abriendo. abriendo, ¿eh? Exacto. Los llamados apóstoles eran los verdaderos. Sí, ese es su... plantadores Entonces, ustedes pudiéramos llamarlo. No, nosotros Los pudiéramos apóstoles. llamarnos apóstoles, porque Apóstoles, sí ¿verdad? sembramos varias y todavía estamos No, sembrando. abrimos. ¿Qué tal si yo te digo la apóstola? Apóstola. ¿viste? Abrimos 18 obras, hermano. 18 obras. Wow. En lo que es Matanza, la zona de. Bueno, en fin, toda esa zona de Matanza, incluyendo en este lugar que Aguada. tengo de Cienfuegos. Colón. Y todo eso ahí. Agüey. Entonces, incluso, hermano René Calvo había dejado en este lugar de Matanza una obra que él había comenzado y me dijo, Juanito, yo necesito que te hagas cargo de eso ahí. Y ahí compramos, que es en. Sí, en... Este pueblo que era bien idólatra, eso ahí había una de brujería, hechicería, aquello era tremendo en ese lugar. Yo Ahí- Matanza no conozco mucho. Mira, ahí ¿no? empezamos. En ¿Para una, qué parte de Matanza queda? Esa es para la parte, buscando la parte norte. buscando Aguada. Mira, No, Elcida, No, no, Aguada no. Aguada está para el sur. Aguada para el no, centro sur. Para el norte como Aguada. Eso es allá oye, que se me olvida el nombre de ese lugar ahora. Pero en pero Matanza. no es donde la mujer que eran santeros nos abrieron las puertas para dar los cultos. No, eso es Manguito. No, nosotros tuvimos... Mientras estos dos personajes se ponen de acuerdo, no olvides de darle like a este video, Sí, señor. de compartirlo, de comentar, Ya. de suscribirse al canal. Mientras estos dos se ponen de acuerdo, porque yo no sé dónde está la iglesia esa.
que está, bueno, al norte de Matanzas. Al norte de Matanzas, Al norte de sí. Matanzas. Pero Santa era Cruz. Unión de Reyes. Unión de Reyes. mira, Unión de Reyes. Gracias que Yo te estaba acordaste. pensando en la otra Unión que de Reyes. Hermano, ahí lo que había, bueno, fíjate que ahí en los servicios que te íbamos a dar y compramos una casa ahí tremenda. estaba Rubén Tavares. Y entonces de pusimos a pastor. Rubén Tavares de Lo pastor en pusimos. ese lugar. ¿Entiendes? Que también cerca estaba Guillermo Valdés. Guillermo Valdés Y otra también. madruga, ¿no? Y estaba en Madruga y nos ayudó mucho en toda esa parte de ahí para esa obra ahí. Él nos visitaba y predicaba. Y bueno, esa en Unión de Reyes, muchachos, nos ponían brujería afuera en la calle, en el portal, donde quiera, porque la obra estaba subiendo. El paso de ustedes en servir al Señor en Cuba me deja sorprendente, porque yo digo, conozco de las Tunas para acá, pero yo no sabía nada de... No, y seguimos evangelizando muchos lugares, como por ejemplo Alacrán, el Limonar. Todo eso Te cogiste toda aquella zona de No, Matanzas aquello era- para ti. ¿Cómo se donde Varadero, ¿eh? donde pusimos nosotros a Nelsito? Va por una iglesia en Varadero, ¿tú te imaginas una iglesia Sí, en Varadero? no, ahí La empezamos. apóstola Élcida Ahí- abre una obra en Varadero. No, sí, incluso tuvimos entrado a una casa, lo que pasa es que la cosa no había. En Santa no Marta. había la economía. No, en Matanzas nosotros compramos una casa también. Tú En compraste. Matanzas, Sí, sí, pero ese- una casa en Santa Marta, vaya en En Varadero. Santa Marta, Ahí. ahí Era, estuvimos ¿no? haciendo la gestión Ahí con el en pastor Matanzas. llamado de la iglesia metodista Isla, que por cierto ese hombre me ayudó muchísimo para que yo comprara una casa ahí, pero no se dio. En Matanzas Que no hubiéramos después visto una se obra quedó también. Raúl Noja de pastor ahí en Matanzas. Y ahora está en España. Wow, tremendo. Mira. Entonces sí que Sí, tremendo. que tremendo. ya ahí después vinieron para los Estados Unidos. No, ahí vamos. yo te quiero decir, Ahí vamos. también comentar que en Manguito, que nosotros pusimos a Nelson Marrero, que era miembro de nosotros, porque mira, también una Pero el hijo cosa. de Hinaldo Chavarría fue el que pusimos Sí, de mira, pastor. cuando nosotros llegamos a Aguada, la iglesia de Colón estaba cerrada. Eso es algo importante Sí. que debemos decir, Ajá. cerrada. Y era Modesto Estrada, el pastor, pero era en una casa, le quitaron el lugar, era un teatro y se lo quitaron, lo cerró el gobierno. Entonces, Juanito fue a una reunión a Cienfuegos con Platero, que era un dirigente del gobierno comunista. Y en aquel tiempo de los pastores por la paz, hubo un movimentico Pastor por la paz y no había paz. Y no y había no paz. había paz. Entonces, Pero Juanito aprovechamos esa cobertura. él fue a esa reunión y entonces él, muy elocuente, el señor ese, se puso a proponer pastores que necesitan y él de atrevido dijo que él necesitaba una casa en Colón para la iglesia y él le dio el permiso y compró la casa y así se volvió a abrir la obra en Colón. Pero mira qué bueno ser atrevido, ¿verdad? No, es no. lo que estamos diciendo. No te puedes sentar ahí a No, ver no, qué no. pasa. Nosotros nos decían que éramos unos locos. Sí, Y se claro. tan locos, habiendo obra. Entonces en Manguito, cuando abrimos esa obra, No, la no, señora no. que nos dio Olvídate de eso. el margen para dar culto era católica y tenía a la Virgen la Caridad y todo alumbrado. Y dábamos los cultos, ahí se llenaba la iglesia, la casita. Y algunos que invitamos, a Ricardito Aspiri, creo que lo invitamos un día, no sé. Escondido fue allá. Y decían, oye, pero ustedes están locos, Ese mira era el que nos decía que estábamos locos. la brujería que hay ahí. Digo, no importa. Y hoy por hoy la iglesia de Manguito está funcionando. Y Se han Colón también. Y Y Colón también. Colón. Y Colón también, y otras más. Y Colón también, mira, wow. No. Esta sí hay que tener. Hay un dicho que dice que no es mío, pero yo lo uso mucho. Alguien dijo que era mejor aguantar a un loco que no empujar a un bobo. Bueno, Nelio González, mi pastor, lo decía, que era mejor aguantar. De ahí viene entonces. Exacto. ¿Verdad? Es mejor. Entonces, ese prácticamente fue el Ay, señor. caso de ustedes como pareja, porque sí tiene que haber ese complemento, ¿verdad? Claro. Ese ímpetu. Mira, de en hacer las Colón cosas. también abrimos en el reparto Libertad, Sí. que hoy por hoy está Sí, lo la iglesia, mencioné que ahí. Eliseo también la pastoreó, que un hijo espiritual de ahí, una muchacha, que también cabe decir esto, Ay, mi madre. hoy están en Pinar de Río de Pastor, donde Oscar León era pastor. La hija Salieron de de ahí. Chucho y de Amelia de Colón salieron de nuestra congregación. Hoy por hoy están allá. Y de paso quiero decirte que ese tiempo que estuvimos en Aguada De y Jodiagua Colón, también salió. mi esposo se enfermó con la leptospirosis hemorrágica.
y cayó al hospital de Colón. Una doctora que se llamaba Emma, no sé si está viva, lo atendió. Habían 5 graves y de los 5 el único que se salvó fue Juan Barbán. Ah, wow. Estaba preservado porque Estaba- todavía no estaba había guardado. terminado. Todavía no exacto. había, todavía. Oíste, también tenemos la Dasmilia, que salió también de Ojo de Agua. Y hoy en día es pastora. Está allá por en Villa Clara de está por Pastora. Villa Clara de Pastora también. Sí. Wow. So, No, tenemos- no. Y mire, como que así ustedes, es que es tremendo. Me gusta esto porque ustedes, en realidad, que yo sepa, a nivel nacional, no tuvieron un cargo o algo. Bueno, No fuimos- últimamente no fui fuimos presbítero. famosos. ¿Qué Fui concreto? presbítero. No fuimos famosos para la gente, No, yo nunca pero fui para de esa Dios de hicimos lo que cargo y que sé yo pudimos. qué, no, Ya, y no, lo no. estamos haciendo todavía. Pero, o sea, estamos aquí en Amén. broma, Sí, señor. contando algo. Estamos en broma contando algo muy serio. Ya. Que eso es el contraste que hay. Porque como comentábamos fuera del aire, nosotros fuimos criados en un evangelio rígido, Sí, señor. Ujú. muy rígido. Ya. Y ustedes quizás un poco más que... Es hueso rojo, como que- dice. claro. Sí, señor. Pero qué bueno que ustedes, wow, esto, conocer toda esta historia de ustedes, wow, yo me estoy sorprendiendo de todo esto, porque un ejemplo, yo acabo de conversar con el pastor Eliseo Villar, y si todavía usted no ha visto esa entrevista, puede buscarla en el canal, que ahí está, con el pastor Eliseo Villar. Pero ustedes me acaban de decir que ustedes entran al ministerio pastoral porque Eliseo Villar empieza a tomar un cargo y empieza a hacerse un nombre Amén, sí. dentro de De lo que es la obra. de lo que es la obra de la Asamblea La de Dios, Asamblea de Dios. presidente nacional de los jóvenes, etcétera. Ya todos conocemos, ya usted lo puede buscar, ahí está en el canal de YouTube. Pero independientemente de eso, es que ustedes fueron fieles en lo poco. Y lo mucho. Analícenlo. Amén. No, claro. Miren ahora cómo el evangelio se regó a través de ustedes. No, eso fue una explosión ahí en la zona de Matanza y lo que es Cienfuegos. Es que usted somos del campo, soy del campo, y usted, aunque sea de la ciudad, usted es de la ciudad de Las Tunas. Las Tunas está alrededor del campo, y usted pastoreó en Cañada de Arey y en Ojo de Agua y en todos esos lugares del campo. Usted siembra 3 granos de maíz, ¿verdad? Usted lo entierra, 3 granos de maíz. Le sale una mata de maíz. ¿Con cuántas mazorcas? Olvida. Con 3, 4 Eso mazorcas. sí, señor. ¿Y cuántos granos de maíz tiene una Tiene mazorca? Eso es lo que pasó con ustedes. Sembraron un grano aquí, una mata de maíz allá, una mata, y cuando tú vienes a ver, salieron varias matas de maíz con varias mazorcas, y esas mazorcas con muchos granos. Es una bendición tener personas como ustedes. Gracias, hermano. Y conocer del trabajo que ustedes... Toda la gloria para nuestro Todo el Dios. trabajo que ustedes hicieron está tremendo. Pero bueno, ya definitivamente, al fin, vienen para los Estados Unidos. Ajá. ¿O hay otro lugar? No, donde- no. Vienen para Vienen los Estados primero, Unidos. sí. Pero Eso- es que aquí ustedes no han parado. No, tampoco. Nosotros salimos de... bueno, estando en esa situación ya que tuvimos que irnos para Primer paso. primer paso, yo estaba vacante en esos días Santo Domingo. En Villa Clara. en Villa sí. Clara. Entonces yo hablé con el hermano Hugo Reyes y le dije, hermano, dame un chance a correr ahí. Me dice, mira, yo te aconsejo, así me dijo él, que no Que corra. no corre. Que no corra. Yo no te puedo decir esto como superintendente, pero ya ustedes están cerrados aquí y lo mejor que tú haces es irte. Y eso Pero fue lo que corriste hicimos. de todas maneras. Y tuvimos- Corrimos con Roy y Keila. Y tuvimos pues la Y bendición de salieron que... Roy Gela. Y salió Roy, y eso fue el vellón que pusimos. Bueno, pues vámonos de este país. Entonces tuvimos la bendición de pedir visa en ese tiempo y nos dieron visa a los dos. Ya Claro, nosotros yo había habíamos salido. viajado. Para eso que nos ayudó eso mucho también, gracias a Dios. Y salimos, entonces ya preparé a la familia y oye, No regresamos. nos regresamos. Bien. Y llegamos aquí y aquí pues consultamos a los hermanos que yo los había recibido allá en Colón, En Hawái. digo, Hawái Grande,
Y estos hermanos pues nos abrieron las puertas aquí en Pensacola. De la Pensacola. iglesia Jubilee. Pensacola. Y ahí abrimos una obra, no nos paramos. Jubileo. Jubileo. Jubilee en inglés. Yo Bueno, no- ¿vas a hacer la entrevista en inglés o en español? en español, porque no. Let me know, because we can do this thing in English. Oh my God. I don't speak English. Bueno, mira, esos hermanos cuando se enteraron que estamos aquí, porque también, mira, es una... ¿Saben ustedes, los que están y verán esta entrevista, que mi hijo Marco tenía un Moscovi y mi esposo tenía otro? Estaban allí parqueados un Hawái grande en el garaje. Allí fueron las autoridades y nos llevaron los carros. Nos los quitaron, simple y sencillamente, porque dice que ellos eran los dueños. Estabas marcado, Juanito. Entonces, Más que marcado, Está más que marcado. marcado. se llevaron los carros, pero esos carros, en el tiempo que fueron estos misioneros de Pensacola, la hermana Rebeca, el hermano Lynn Ballinger, el hermano Joe Miller, que ya murió, mi hermano, eso fue tremendo también, Pensacola, diremos eso. Ellos viajaron en el carrito de nosotros, Samuel, iban varaderos, se tenían que quedar en varaderos porque las autoridades no les permitían quedarse en la casa, pero todos los días Juanito los iba a buscar a varadero y los traía Hawái, para- a Hawái, de Varadero a Hawái. Sí, Uh. todos los días los ¿Estás hablando de buscaba. 2 o 3 horas? Más o menos un par de horas. como porque 2 tú horas. entras por dentro. Los- sí. Se pasaban el día, comían en la casa. Yo tengo fotos por ahí de cocinando potaje y demás. Y los llevamos en la noche, pues tenía que ser. Y cuando los llevamos al aeropuerto, iban 5 en el moscovito aquel. Y cuando ellos se enteraron que nos habían quitado el moscovi y nos habían quitado todo, nos mandaron a buscar a Pensacola, nos pusieron el ticket de pasaje y nos fuimos a Pensacola. Así fue como nos trasladamos a Pensacola y allí abrimos la primera obra hispana en una iglesia multicultural. Tremendo eso. Jubileo. Jubileo. Jubileo, y por Jubileo. eso se llama Jubileo nuestra iglesia. Bien, y ahí estuvieron por mucho, bastante tiempo. 5, casi 6 años y teníamos todavía está la iglesia hispana allí. Y ahí también, gracias a Dios, esa iglesia nos trajo a mi hija Mirna con su esposo y sus hijos y a Marco con su esposa y su hija legales. Entraron y fueron a vivir a Pensacola, donde allí vivimos, tuvimos nuestra casa y demás y demás. Ya. Bueno, lo importante en todo esto, o sea, para ir resumiendo el aspecto familiar que tienen toda la familia. Sí, Toda gracias a está Dios, aquí. Toda la familia la Gracias tiene aquí, a Dios. todos los hijos Sí. y nietos y Bisnietos. también Y todo, tienen- gracias Y al nuestros Señor, nietos preparados, son, sí. vaya, todos están preparados ya, estudiaron aquí sus carreras. Eso gracias quiere a Dios. decir que como estuvimos hablando fuera de cámara y yo públicamente, que esto quede grabado, que yo se lo voy a decir públicamente. Familia, ustedes están en un buen tiempo para ustedes entregarle el batón, Sí, es verdad. la batuta, entregarle y he acabado mi carrera. Ustedes han hecho por la obra del Señor. He ganado la batalla. Ustedes han hecho por eso y siguen haciendo aquí. Están aquí en Miami ya hace un tiempo. Sí, de Pensacola pasamos a Jayalía y de ahí abrimos la obra que nos brindó un pastor brasilero. Comenzamos y los hermanos que están aquí hoy todavía fundadores viajaban con nosotros todos los domingos allá. Hasta que poco a poco levantamos. Luego Emilio Batista nos ayudó también el local y lo rentamos. Pasamos a trabajar con los hermanos en Cristo, de Pensacola aquí. Aquí tuvimos 2 o 3 lugares y hoy por hoy estamos ahí en la iglesia Jubileo de los Hermanos en Cristo, 4900 Southway, 118 Avenida, 33165. Esto, en este canal le vamos a hacer la despedida a nosotros, a estos dos, y les vamos a decir, mire, échense para atrás así ahora, Anciano. recuéstense así para atrás, Y- descansen y contemplen Amén. el resultado Amén. de lo que ha sido Amén. su A Dios sea ministerio. la gloria. Amén. A Dios sea la Amén. gloria. Pero Amén. es muy lindo lo que ustedes han contado y hasta el día de hoy ustedes tienen ese vigor, esa fuerza de ir a la iglesia, de estar allí presente. Pero sí, yo creo que Es el tiempo. Es tiempo. Sí, el tiempo. Yo Sí, creo lo que creemos. Estamos esperando nada más que el Señor ya nos dé la última palabra. Amén, amén, amén. Y bueno, yo quiero agradecerle a Josué y a su Amén. hijo que nos han brindado esto. No sabemos
Disculpe los errores Sí, quizás el ímpetu que hemos va a traer dicho, esto, pero bueno, sé que va a traerlo mucho pero van es una a bendición. conocer. Damos gracias a Dios primero por ello y también por nuestra familia, nuestros hijos, que ya ustedes saben que los tenemos aquí todos. Y bueno, esto quiero decir algo también a Oscar. Oscar fue parte de nosotros también en nuestro matrimonio, porque no podemos negar que éramos bien pobres y él ayudó y colaboró para ayudarnos. Oscar, ¿te acuerdas del juego cuarto que tú nos ayudaste ahí a mantenerlo y la fotografía y todo? Así que Dios te bendiga. Qué bueno es honrar. Exacto. Para mí, Oscar y Mary fueron mis hermanos. Con el pastor David Zamora tomamos unos 6 o 7 minutos para hablar de ustedes y de Oscar. y de Oscar León. La honra es algo tremendo. Yo le agradezco a ustedes. Ahora soy yo quien tengo que decir esto. La vez pasada que yo estuve aquí en Miami, esta dama que está aquí, como a las 9 de la noche, el Junior y yo estábamos cansados de pasarnos el día con la familia Efraín Acosta, que también está Es larga la historia. Sí, tuvimos con Efraín Acosta que dividir en dos partes la Acosta. Después tuvimos también con el hijo Danielito. Nos pasamos todo el día en eso. Y eran como las 9 de la noche y yo estoy parado ahí al frente. Yo estaba parado ahí al frente de la reja. ¿Verdad? Y cuando yo te llamo, porque yo dije que va, por mucho que querramos, no vamos a poder. Bueno. Era muy tarde, estamos cansados. Y hoy ustedes han visto todo este cine que hemos armado aquí. No, tremendo. Y no nos daba tiempo en aquel momento. No, yo sé que si esto lleva su trabajo y lo podemos observar ahora, que no es algo fácil, pero bueno. Y sí le agradezco a ustedes la oportunidad porque esto, yo hablaba con otras personas y siempre lo he dicho, mi carácter, esto yo lo tengo que repetir y va a sonar repetitivo. Mi carácter me trajo problemas, me trajo situaciones en mi pasado, ¿verdad? Pero entonces este mismo carácter, ya en las manos del Señor, amén, son otros 20 pesos. Claro. Y entonces, para mí ha sido un placer estar en su casa, compartir aquí con ustedes, conocer de su historia como ministerio, de su historia como pareja, de cómo lograste tener hoy una esposa porque ella fue tu consejera. No, exacto, así mismo. Eso hay que recalcarlo. No. La consejera que conquista al paciente. Bueno, no podemos dejar de decir, esto es como un chiste, pero creo que hay oportunidad para decirlo. Sí, claro. A él, por ejemplo, los americanos le dicen el SIDA. Ay, mi madre. Sí. Ellos le dicen el SIDA. Los pastores de Pensacola, que mi esposo tiene 62 años. Con el SIDA. Con el SIDA y no se ha muerto. Pues si es de contar chistes, ahora yo te voy a hacer un chiste, porque ahora me cuidaste. Yo tengo un Mercedes-Benz del 66, ¿qué te parece? Oye, eso, tremendo. Yo tengo un Mercedes del 66. Qué bueno. Hace 30 años. Oye, que yo tengo un Mercedes del 66. Oye. Porque mi esposa se llama Mercedes. Oh, y nació en el 66. Oh, mira, qué bueno está ese chiste también. Oh. Usted no se puede perder la próxima entrega de Contando Historias. Búsquenos ahí en YouTube, Contando Historias con Josué y Meque en las redes sociales. Busque en Facebook a Josué Rojas, en Instagram a Josué Rojas. Siempre que usted ponga Josué Rojas, ahí va a estar informado de todo lo que está pasando con su canal Contando Historias, donde queremos recrear todas estas cosas que no sabíamos de estos generales y hombres de Dios que hoy nos regalan este tiempo. Un abrazo y los espero en la próxima entrega de Contando Historias. Gloria al Señor. Amén. Amén. Aleluya.